Hola, bienvenidos a esta segunda parte de la unidad de sinergias cardiorrespiratorias durante el ejercicio. Al término de esta unidad, usted estará en capacidad de argumentar la relación que tiene el consumo de oxígeno durante el ejercicio con los valores de ácido láctico medidos en sangre. Será capaz de identificar cuáles son las particularidades del comportamiento de esta variable fisiológica según el sexo y según la edad del sujeto. También tendrá elementos para describir de qué manera el ejercicio físico va a afectar los valores de gasto cardíaco y argumentar qué tanto cada uno de estos componentes es responsable del comportamiento del gasto cardíaco durante el esfuerzo físico. Bienvenidos. Bien, habíamos visto en la sesión anterior que el consumo de oxígeno era una variable de la más alta importancia en el conocimiento de la capacidad física de un sujeto. Ya tenemos clara la definición de esta variable, sabemos que tiene una relación directa con la intensidad del esfuerzo, es decir, en la medida en que nos ejercitamos cada vez más intenso, vamos a necesitar más oxígeno, puesto que las necesidades del trabajo así lo ameritan. Entonces, si nosotros integramos hasta aquí este concepto del consumo de oxígeno con aquellos elementos teóricos que revisamos durante el metabolismo anaerobio lactácido, dijimos entonces que, si ustedes recuerdan, que la producción de lactato era una producción que era obligatoria en la transición de reposo al ejercicio durante los primeros 2-3 minutos. Pues bien, hay otro escenario que es importante aclarar a esta altura de la presentación. Si el sujeto se está ejercitando y lo hace en una intensidad moderada, que puede ser a un 60% de su capacidad máxima de trabajo, supongamos que sea el 70% de su VO2 máximo, es posible asumir que el ATP que se está utilizando para ese trabajo provenga fundamentalmente del metabolismo aerobio. Es decir, en estas condiciones de un trabajo de moderada intensidad, las mitocondrias van a ser capaces de asegurar el suministro, el aporte de oxígeno necesario para ese trabajo, porque está acorde a las necesidades mitocondriales. Pero va a ocurrir en el escenario de que yo empiece a incrementar la carga de trabajo, que la mitocondria llegue a su máxima capacidad de producción de ATP, ese sea el tope, las mitocondrias de esos músculos que están trabajando estén en su máxima capacidad, pero el organismo va a tener la capacidad, va a tener la posibilidad de ir más allá de esa capacidad mitocondrial si reactiva la obtención del ATP a partir del metabolismo anaerobio lactácido, es decir, la glicólisis, aquella en la que tomamos la glucosa, la desdoblamos hasta piruvato y producimos lactato. Esa activación de esa vía metabólica puede ocurrir en cualquier momento del ejercicio, ya no tiene que ser en los primeros 2-3 minutos, puede ser en minutos 7, 8, 15, 25, 40, poco importa. Estará determinada la activación de esa vía metabólica por la intensidad del esfuerzo fundamentalmente y también obviamente por la disponibilidad de oxígeno. Es decir, podemos tener escenarios, por ejemplo, el ejercicio en condiciones de hipoxia hipovárica, que es lo que ocurre cuando el individuo se está ejercitando en la alta montaña. En esas condiciones, entonces será más prematuro la activación de esta vía metabólica, dado que la mitocondria no cuenta con el oxígeno suficiente y tendrá que derivar entonces la producción de ese ATP usando el metabolismo anaerobio lactáceo. Es decir, tenemos aquí dos vías metabólicas que se van a traslapar una con otra, en el sentido en que yo tengo una capacidad aerobia que está avanzando, que me está garantizando la producción de ATP, y en un momento determinado le puedo remontar
además de ese 100% del consumo de oxígeno, le puedo remontar la producción de ATP produciendo lactato. Entonces, vimos también en la sesión anterior qué implicaciones tiene el lactato en la producción de ATP. Y vimos la responsabilidad tan particular, una de ellas, porque existen también otras, pero la más importante en este caso y que está relacionada con la limitación del trabajo muscular, es decir, con la limitación de la producción de ATP, que va a ser el bloqueo de la enzima, la fosfofructoquinasa. Esa es la enzima que permite el paso de la reacción de fructosa 6-fosfato a fructosa no 6-fosfato. Dicho así, el tema es que va a resultar de la más alta relevancia conocer cuál es el punto en el cual esa concentración de lactato me va a proveer o me va a inducir una limitación del trabajo físico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que cuando yo tengo el sujeto en condiciones de reposo y yo hago mediciones de lactato en sangre, voy a encontrar que siempre tenemos un poco de lactato en sangre. Las concentraciones en condiciones de reposo son del orden de 2 milimoles por 100 mililitros de sangre. Esa es una concentración esperada de la lactatemia, del contenido de lactato en sangre. Cuando yo empiezo el ejercicio, un ejercicio progresivo, y esto es un tema muy importante porque veremos en los modelos de estudio fisiológico de las respuestas de las variables, existen varios modelos de cómo puedo hacer el ejercicio, luego entraremos en detalle sobre esto. Pero ahora, simplemente para avanzar, vamos a tomar lo que se denomina un protocolo o un modelo de ejercicio triangular. En este modelo de ejercicio, en este protocolo de ejercicio, el sujeto va a tener un aumento progresivo de la intensidad del trabajo. En la medida que el tiempo va transcurriendo, él se va a ejercitar más intenso. Y entonces, bien, como lo acabo de mencionar, podemos asumir que mientras las cargas de trabajo sean de baja intensidad, la mitocondria va teniendo tiempo, sobre todo si han transcurrido los primeros 4 minutos del ejercicio, de irse acoplando a esas necesidades de ATP del músculo. Y en la medida que yo continúe avanzando, voy a encontrar un punto en el cual el organismo va a empezar a reclutar el sistema nervioso central, por lo que vimos en el control neural del movimiento. El cerebro va a empezar a reclutar las fibras rápidas, que son las fibras que se ocupan de trabajo de intensidad, fibras 2A y en última instancia las fibras 2B, que son fibras especializadas en el proceso glicolítico. Son células, si ustedes recuerdan, que son pálidas porque en su interior tenemos una relativa menor concentración de mitocondrias y tienen un sarcoplasma más grande y tienen mayor número de miofilamentos. Pero también otro hecho que es importante en estas células es que el contenido y la actividad de las enzimas glicolíticas es mayor. Entonces, así las cosas, va a llegar un punto en la progresión de la intensidad del ejercicio en el cual el sistema nervioso central va a poner en marcha una actividad intensa de las fibras rápidas con la consecuente afectación, es decir, con el incremento derivado de un aumento importante de los valores de lactato en la célula muscular, que también finalmente, una vez producido en altas cantidades al interior de la célula, ese lactato va a salir de la célula por la permeabilidad de la membrana y va a ser barrido ese lactato por ese gran flujo muscular, por esa gran perfusión muscular que tenemos en el músculo activo durante el ejercicio. El resultado de todo esto no va a ser otra cosa sino encontrar en sangre niveles cada vez más altos de ácido láctico, que de hecho pues pueden ser medidos ahora de una manera relativamente fácil con la disponibilidad que tenemos de los lactímetros que se pueden obtener con muestras tomadas del pulpejo del dedo o que pueden ser tomadas también del lóbulo de la oreja. Entonces, bien, ¿qué es importante? Es importante saber que la intensidad del ejercicio va a estar determinada por mi capacidad aerobia, sí, pero que la producción de lactato también va a ser muy importante en este escenario. Entonces vamos a ver algunos
de una manera gráfica lo que les quiero mencionar acá. Si yo analizo el comportamiento del consumo de oxígeno con la lactatemia y su adaptación con el entrenamiento, me voy a encontrar con un resultado que equivale a lo que estamos viendo en esta figura. Tenemos una primera variable a analizar, que es el consumo de oxígeno máximo. Esta es qué tan intenso es el ejercicio, qué tanto oxígeno está consumiendo el sujeto. Y en el otro eje, que llamamos un eje de accesorio, estoy mirando cuáles son los valores del lactato en sangre. La lactatemia expresada en este caso, una unidad diferente, en miligramos por 100 mililitros. Hay diferentes unidades con las que se puede medir, pero probablemente la más popular para nosotros son los milimoles por mililitro. Pero bien, aquí realmente poco interesa, es simplemente para que ustedes tengan una idea del incremento de los valores sanguíneos de lactato. Y esas dos variables las vamos a contrastar, las vamos a analizar en función de qué tan intenso es el ejercicio. Aquí tienen ustedes en este eje horizontal la intensidad del esfuerzo expresada en vatios en un sujeto que se está ejercitando en una bicicleta ergométrica, que es una bicicleta estática especial para medir. Entonces, en un primer momento, lo que yo hago es someter a un individuo a un esfuerzo cada vez más intenso al que le mido esta variable, por ejemplo, cada minuto, cada 2 minutos. El resultado va a ser una línea recta, que es la que estamos viendo aquí en esta presentación. Si ustedes recuerdan, vimos en la sesión precedente que el VO2 tiene con la intensidad una relación lineal. Para este caso, este sujeto ha alcanzado un consumo de oxígeno máximo de 3 litros con una intensidad de aproximadamente 175 vatios. Muy bien. Y al mismo tiempo que ese sujeto se le fue incrementando la intensidad, que el tiempo fue transcurriendo, se le tomaron muestras de ácido láctico en sangre. El resultado de esos valores es el que están viendo ustedes acá. Si ustedes observan, en las intensidades bajas, por debajo de 100 vatios, el incremento de los valores de lactato, que es el eje rojo, esta línea roja la tenemos que contrastar ya con el eje de la derecha, no hay un incremento muy importante con la intensidad que voy marcando con el ejercicio. Realmente miren que es una línea hasta aquí relativamente recta con una pendiente muy pobre. Pero observen ustedes que aquí a partir de los 100 vatios, esa prolongación de la curva de lactato muestra una deflexión que hace que haya un incremento progresivo de los valores de lactato en sangre para alcanzar en este caso un valor de unos 80 miligramos por decilitro. Esta es la lactatemia máxima que alcanzó este sujeto. Bueno, ¿qué es importante hasta aquí? Que ese punto de inflexión, el que estoy viendo yo de la curva, yo puedo concluir que para este sujeto particular, que lo estoy analizando, como ven ustedes aquí a la derecha, en condiciones pre-entrenamiento, estamos hablando de los efectos en el entrenamiento, en una condición pre-entrenamiento, el momento en el que él empieza a reclutar las fibras responsables de producir grandes cantidades de lactato está aproximadamente a los 100 vatios. Este valor se ha definido entonces, o se conoce en la fisiología del ejercicio, como el umbral anaerobio. Este punto es de la más alta importancia en la medida en que me va a mostrar de manera indirecta, a través de los valores en sangre de lactato, el punto en el cual hay un cambio drástico en el metabolismo del sujeto. Y como se trata entonces de la activación de la vía anaerobia lactácida, a este punto de deflexión se le ha denominado el umbral anaerobio. Ese análisis se hace fundamentalmente visual, también uno podría coger las cifras numéricas y pasarlas por un programa, pero el análisis visual le permite a uno conocer y poder establecer dónde está el umbral. Se conoce como el método V-slope. Bien. Así las cosas,
de manera práctica, y esto es muy importante que el estudiante lo conozca, mientras el sujeto en estas condiciones que estamos describiendo acá, preentrenamiento, se ejercite por debajo de 100 vatios, yo puedo asumir que ese individuo está trabajando en condiciones aerobias. Por encima de los 100 vatios, por encima de este valor, aquí entre 100 y 175, que fue el caso del sujeto, yo puedo afirmar que ese individuo está trabajando en condiciones, si bien tiene activado el sistema aerobio, está teniendo cada vez una participación, una contribución más importante del metabolismo anaerobio lactácido, y lo que es práctico es que yo puedo entonces asumir concluir que ese individuo, si se sigue ejercitando en esa intensidad por encima de 100 vatios, derivado de los altos valores de lactato sanguíneo, va a haber en los minutos por seguir una fatiga importante que le va a limitar el ejercicio. Entonces, bien, primer contexto, la figura que acabo de presentar les muestra a ustedes el análisis de dos variables asociadas respecto a la capacidad de trabajo del individuo. Es así entonces que me va a permitir, va a ser una herramienta importante, por ejemplo, en la dosificación del ejercicio. Si yo tengo que dosificar las cargas de entrenamiento para este sujeto, voy a colocar un contexto y lo que yo tengo como interés es desarrollarle su capacidad aerobia, entonces debo siempre intentar que la mayor parte del tiempo de ejercicio de este individuo lo haga en unas condiciones en el que el metabolismo aerobio esté funcionando bien. De tal suerte que no me debo meter en la fase anaerobia porque se me va a fatigar antes de tiempo. Y recuerden ustedes que el metabolismo aerobio es un metabolismo que se caracteriza por ser de gran capacidad y de larga duración. Bien, este es el escenario y van a ver ustedes el interés que tiene este análisis de un individuo como si fuera una fotografía, tomándole la imagen ya antes de iniciar un programa de entrenamiento, asumiendo que es un sujeto que no está bien acondicionado. De hecho, un umbral anaerobio que esté cerca a los 100 vatios es un sujeto que está realmente muy mal acondicionado, tiene una muy pobre capacidad cardiorrespiratoria. ¿Qué pasa entonces si yo en este escenario que le estoy planteando someto al individuo a una sesión a un programa de entrenamiento, diseño un plan de acondicionamiento, que es lo que el profesional de ejercicio está en capacidad de hacer, con miras a mejorarle su capacidad aerobia? Supongamos que hago el diseño, habrá unidades más adelante y de pronto en otras de las áreas que vamos a tratar que tengan que ver con la prescripción de ejercicio, pero por lo menos aquí vamos a asumir que al individuo se le ha hecho una dosificación correcta y un plan de acondicionamiento y se va a empezar a entrenar, supongamos, del orden de 6-8 semanas. 6-8 semanas es un tiempo en el cual usted, dosificando una carga de entrenamiento, va a encontrar cambios en la función, cambios en la capacidad física que le permiten decir si ha mejorado considerablemente su capacidad. Ese es el escenario que vamos a continuar viendo aquí en esta gráfica. Bien, entonces, después de que el sujeto se entrena, se espera que le hagamos un test idéntico. ¿Qué quiere decir eso? Que a este individuo le vamos a colocar el mismo protocolo triangular del que hablé hace unos minutos, es decir, comienzo con cargas muy bajas y voy aumentando la intensidad de manera gradual. Por ejemplo, voy a incrementar 50 vatios, como ven ustedes aquí en este eje horizontal, que paso de 50 a 100, 150, 200, etcétera, cada 2 minutos. ¿Qué se espera en términos de consumo de oxígeno en la medida en que las semanas transcurren o que el plan de entrenamiento se ejecuta? Pues bien, esta sería una curva post-entrenamiento que me permite evidenciar, que me muestra, sin lugar a dudas, que este individuo que en el primer test se ha fatigado a los 175 vatios y había alcanzado un consumo de oxígeno de 3 litros minuto, pasado el periodo de entrenamiento va a ser capaz de pedalear a una intensidad más del doble, 150 vatios,
alcanzando un consumo de oxígeno de 5 litros minuto. Es una progresión sorprendente, es una progresión muy, muy buena que demuestra que se hizo una planificación muy acertada del entrenamiento. Pero esto es solamente en términos de consumo de oxígeno. ¿Qué pasa entonces si yo analizo el escenario de la lactatemia? Igual, de una manera programada, le tomé muestras de ácido láctico en sangre y los valores son algo así como el que podemos mostrar. Como ven ustedes, la curva de lactatemia se ha corrido más hacia la derecha. Aquí vemos un punto de inflexión que está más o menos a los 250 vatios, quizás el más importante que podemos ver en este método Best-Log. Pero lo más importante es que este individuo ha podido hacer un esfuerzo muchísimo más intenso, ha hecho 300, 325 vatios o 350 vatios, y ha alcanzado valores de lactatemia que pueden ser casi la mitad más de lo que ha alcanzado en el primer evento. Entonces, no hay duda con esta graficación de los valores que el programa de entrenamiento ha tenido un efecto favorable tanto en la variable consumo de oxígeno como en la variable producción de lactato. Un hecho muy importante es que este desplazamiento de la curva de lactato hacia la derecha, se denomina así, desplazamiento hacia la derecha, va a hacer que el umbral anaerobio se desplace a la derecha, paso de los 100 vatios que tenía aquí a los 250 vatios. ¿Qué quiere decir eso? De que este individuo, después de entrenarse, va a tener un margen para trabajar en condiciones aerobias muchísimo más amplio. Él podrá estar en 150, 200, 225 vatios, confortable, trabajando en condiciones aerobias sin una gran percepción de fatiga, sin el efecto nocivo, si lo podemos llamar así, del ácido láctico, y entonces en términos de rendimiento atlético, esto es del más alto interés para los preparadores físicos. Porque mi interés como preparador físico será entonces desviar hacia la derecha lo más posible el umbral del lactato y antes que nada, y todavía más importante, es el hecho de poder incrementar el valor del VO2 máximo. Muy bien. Pero, ¿qué pasa entonces con esta variable cuando la analizamos ya no en función de la intensidad, sino en función de la edad? Pues bien, debemos saber entonces que la maduración de los diferentes sistemas orgánicos va a ser crítica, va a ser supremamente importante para una máxima expresión de mi capacidad aerobia durante el esfuerzo físico. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata fundamentalmente de que yo debo ser consciente o tener presente que en la medida que los primeros años de crecimiento y desarrollo, toda la infancia y buena parte de la adolescencia, va a ser un periodo en el cual yo no podré tener mi máxima expresión en términos de cómo me comporto desde el punto de vista metabólico y abarca fundamentalmente las 3 vías metabólicas, pero vamos a decir la que más nos interesa ahora, que la vía metabólica aerobia va a encontrar su máxima expresión justo cuando el sujeto está completando, se está acercando a la edad adulta. Entonces las curvas de VO2 y se van a comportar diferente dependiendo de la edad, se van a comportar diferente del sexo, es diferente cómo se comportan los hombres y las mujeres, porque sobre todo después de que comienzan los cambios propios de la pubertad, pues veremos que la manera como se expresa esta variable va a ser diferente por el impacto que tiene sobre todo la testosterona sobre la masa muscular en los chicos. Y hay otro aspecto importante que debe ser tenido en cuenta aquí, que es la manera como expresamos la variable. Es decir, ya ustedes han visto en sesiones anteriores que el valor del consumo de oxígeno se puede hacer de manera absoluta o de manera relativa. De manera absoluta, ¿en qué consiste? De manera absoluta es cuando yo cojo el valor de consumo de oxígeno y lo coloco simplemente por minuto, sin importarme el peso del paciente. Recuerdan ustedes que
Les había comentado que en condiciones de reposo consumíamos un volumen de oxígeno equivalente más o menos al oxígeno que cabe en una botella de gaseosa de 250 mililitros. Ese es un valor absoluto. Si mi consumo de oxígeno es de 250 mililitros minutos, es un valor absoluto. Y si subo con la intensidad del ejercicio a 2, 3.5 litros, son valores absolutos y ese valor no me está diferenciando si yo peso 54 kilos o si peso 104 kilos y tiene sus limitaciones. Bien, el otro tema es si yo lo expreso dependiendo, lo expreso de manera relativa. ¿Cómo es de manera relativa? De manera relativa es que yo me refiera a la variable dependiendo del peso corporal. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos del consumo de oxígeno en términos de, lo referíamos como 3.5 mililitros de oxígeno por cada kilogramo de peso y por cada minuto? Ese es un valor relativo. Y este valor sí va a tener en cuenta el peso. Y entonces, si yo digo que un sujeto tiene un consumo de oxígeno de 37 mililitros kilo minuto, ya no tengo en cuenta si él pesa 45 kilos o si pesa 105 kilos. Entonces veamos qué pasa con estos aspectos cuando yo me refiero al consumo de oxígeno. Pues bien, entonces tenemos aquí que en un primer lugar yo voy a analizar el comportamiento del consumo de oxígeno en niños y miren ustedes cómo entre los 5 años y los 19 años, en la medida que el sujeto crece, en la medida que ese individuo tiene más masa celular, el valor absoluto que ven ustedes aquí a la izquierda expresado en litros por minuto va a mostrar que este es un sujeto más grande, es más grande este individuo a los 17 años que cuando tenía 6 años, definitivamente, y por tanto va a consumir más oxígeno. Si el mismo análisis lo hago yo para las chicas, entonces voy a obtener una curva que está un poco por debajo y observen ustedes cómo aquí, a partir del inicio de la pubertad, esta curva tiende a aplanarse, sobre todo por dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es que la testosterona en menos concentración va a afectar menos drásticamente la masa muscular, como ocurre en los hombres, sí, y también tendrían que considerarse factores socioculturales, entre los cuales yo tendría, por ejemplo, presente el que las chicas globalmente pueden tender a hacer menos, a hacer actividades menos vigorosas en la medida que ya están en la pubertad. Realmente los niños por debajo de la pubertad tienen unas exigencias y un desempeño en las actividades recreativas, deportivas, lúdicas, más o menos similares, niños y niñas. La diferencia se va estableciendo después de que aparece la pubertad y eso nos da lugar a esta primera curva que les estoy mostrando de esta gráfica del VO2 máximo en valores absolutos. Cuando yo paso al análisis de los valores relativos, el comportamiento es distinto. Ya lo tengo en mililitros kilo minuto y observen ustedes cómo los chicos ya tienen una curva que no tiene esa progresión, tiende a aplanarse, ya me expresan la unidad en relación a los kilogramos de peso del sujeto y entonces miren cómo tiende a aplanación y cómo varía la expresión de la variable dependiendo si me estoy refiriendo al consumo de oxígeno absoluto o relativo, que es este caso. Y si miramos la curva de las niñas, miren ustedes que es más drástica la caída del consumo de oxígeno en la medida que los años van transcurriendo. Bien, ahora, ¿qué pasa después en el resto de las etapas etarias de los sujetos? Observen ustedes aquí que ya lo estoy considerando a los individuos entre los 10 y los 70 años. Observen que entre los 10 y los 20 se alcanza a ver globalmente una progresión en el incremento del VO2 máximo. Pero antes de pasar a esa tendencia, es importante que yo les mencione aquí que esta gráfica que he construido a partir de los datos publicados en la literatura y que se asumen como rangos, hay unas curvas, hay unas líneas
que me van a demarcar unas áreas. Esas áreas van a demarcar grosso modo, porque realmente hay otras que son más detalladas. Aquí lo estoy detallando en 4 categorías. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo aquí el valor de VO2 máximo en términos relativos, habrá una línea inferior que me va a demarcar los sujetos que tienen los valores más bajos, se están en este sector, y luego otro aquí que siguen siendo pobres, pero menos malos que estos, y entonces yo tendría una primera categoría aquí, que sería la de los sujetos que están pésimos. Luego me quedaría otra área, que es la que está entre estas dos líneas, que podría yo decir, por ejemplo, son los sujetos que están regularmente acondicionados, que tienen una capacidad aerobia, que tienen un consumo de oxígeno máximo en una categoría regular. Una tercera zona sería la que queda entre estas dos líneas y podría denominarse como los sujetos que están bien acondicionados. Y me delimitaría una cuarta zona, que es la que está por encima de esta línea continua, donde estarían los sujetos que están con categoría excelente. Esta tabla que les estoy mostrando aquí es la tabla que me muestra los valores para los hombres en edades que van entre los 10 y los 70 años. Una tabla análoga a esta existe con valores un poco más bajos para mujeres. Bueno, entraremos en detalle de eso después, pero hoy simplemente hasta aquí me interesa mostrarles esta tendencia. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer entonces el análisis que demuestra que en la medida que el sujeto va completando la maduración, vamos a colocar lo que muestra esta línea de tendencia, es que los valores más altos de consumo de oxígeno por categoría se logran en una etapa que está más o menos entre los 20 y los 30 años. ¿Qué podemos afirmar aquí? Podemos afirmar al menos que desde el punto de vista de la capacidad aerobia máxima, del consumo de oxígeno máximo, VO2 máximo, nuestro mejor potencial para explotarlo está entre los 20 y los 30 años. A partir de ahí, observan ustedes que las 3 líneas de tendencia comienzan un descenso que se va a prolongar pues en la medida que envejecemos. Esto puede deberse a varios aspectos. El primero es que definitivamente pues nuestro organismo, en la medida que envejece, va siendo menos bueno, menos eficiente en la ejecución de tareas de estrés, del estrés metabólico, seremos menos eficientes. Es parte del efecto, del impacto, del paso de los años en todo el organismo. Esa es una característica que debe ser tenida en cuenta. Pero hay otro factor que me va a influenciar muy poderosamente, y cuando digo muy poderosamente realmente es de una manera significativa, y es las condiciones socioculturales. La manera como asumimos el envejecimiento, como asumimos el paso de los años, va a ser determinante sobre cómo nosotros vamos a perder la capacidad aerobia máxima. Y este es un parámetro muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos visto las comparaciones entre poblaciones añosas de diferentes culturas y podemos ver que los valores de la caída del VO2 máximo pueden variar. Ahora, una cosa es cierta, es que si yo quiero mirar el impacto del envejecimiento sobre esta variable del consumo de oxígeno máximo, yo puedo, como experimento, de hecho, en algún momento tuve la oportunidad de hacer unas mediciones porque fui invitado para hacer en un evento sobre gerontología el impacto de la actividad física con el envejecimiento. Entonces tuve la oportunidad de medir el consumo de oxígeno máximo en una docena de atletas senior master. Estos individuos se ejercitaron hasta el agotamiento y se obtuvo el valor del VO2 máximo. Pues bien, es muy interesante, vale la pena mencionarlo, que el valor promedio de esas 12 mediciones estuvo bien por encima del valor de consumo de oxígeno máximo que alcanzaban los jóvenes entre 20 y 30 años promedio. Atentos, estoy hablando de los jóvenes de 20 a 30 años promedio, porque si yo tomo los valores de los atletas senior master
con los valores de los atletas de 20 a 30, pues seguramente no fue el caso, no lo hicimos, pero con toda seguridad los atletas que están entre 20 y 30 años, bien entrenados, van a tener mejores valores de VO2 máximo que los atletas de 65 a 78 años, fue los que medimos en términos de VO2 máximo. Pero bien interesante, y es un valor que quiero resaltar, es que yo tomo los valores de VO2 máximo de atletas añosos, viejos, pueden estar bien por encima, o por lo menos esa medición me dio ese resultado, estaban por encima de los valores de VO2 máximo de los sujetos jóvenes entre 20 y 30 años, que como les mencioné hace un rato a ustedes, se supone que son los individuos que tienen su mejor potencial, que están en el rango de edad donde mejor se puede expresar la capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, bien, aquí volvemos al tema de cómo se comporta el consumo de oxígeno máximo con el paso de los años. VO2 máximo, envejecimiento. Estos valores son el resultado de tablas propuestas por varios autores, quizás pues una primera experiencia, por lo menos de la que yo tengo conocimiento, fue la elaborada por un autor sueco, el profesor Per-Olof Astrand, en su trabajo de tesis de graduación, hizo una valoración de el VO2 máximo de esta población y estableció como un primer parámetro de cuáles eran los valores esperados de consumo de oxígeno dependiendo del sexo y edad. Entonces es importante, vale la pena mencionarlo aquí, que esta variable y la categoría de VO2 máximo para saber si están excelentemente entrenados, bien, regular o mal, tiene una relación importante, sobre todo con el estado de salud de los individuos. Se ha observado que el tener valores de consumo de oxígeno máximo elevados constituye un factor muy favorable de prevención de múltiples enfermedades para un individuo, y que este concepto debe tenerlo presente todo individuo a lo largo de toda su vida. En la medida que un sujeto durante la mayor parte de su vida se mantenga bien acondicionado, tendrá una cantidad de factores a favor de una buena salud, y sobre todo jugará un papel muy importante en la prevención de enfermedad. Posteriormente, hacia los años 90, otro autor hizo un nuevo análisis de los valores de VO2 máximo y nos da como resultado tablas como las que ven ustedes acá. Estas son las tablas propuestas por Schwartz en 1990, que les muestra a ustedes los valores esperados de consumo de oxígeno máximo, esto es VO2 máximo, para hombres no atletas. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que un sujeto va envejeciendo, sus valores de VO2 máximo van variando. Observen ustedes aquí, por ejemplo, entre los 20 y los 24, se espera que un individuo, para estar bien, tenga un consumo de oxígeno que esté entre 51 y 56 mililitros kilo minuto. Para quienes lo han experimentado y han pasado test ergométricos, podrán dar fe que para alcanzar un consumo de oxígeno entre 51 y 56 mililitros kilo minuto hay que ejercitarse vigorosamente. Es una tarea que tiene una exigencia física muy importante y que requiere de un buen estado de acondicionamiento para poder alcanzar un valor de 51 mililitros kilo minuto. Que en la experiencia que he tenido de evaluar muchos sujetos en el escenario universitario, no atletas, porque los atletas en este caso son otro capítulo, me permite afirmar y haber demostrado que globalmente los estudiantes universitarios, exceptuando aquellos de programas como el programa de educación física, donde pues uno en la naturaleza de lo que estudian y la motivación que tiene, donde una muy buena proporción de los estudiantes tienen una rutina de ejercicios regulares, vamos a decir que el resto de programas
tienen unos niveles de consumo de oxígeno máximo que realmente dejan mucho que desear. Muchos de ellos en categoría mala, inclusive pésimos. Y lo que estamos intentando ahora es empezar a agrupar estos valores dependiendo de los programas académicos que estén cursando y también haciendo el análisis dependiendo del sexo. Entonces, bien, hasta aquí es importante como advertir que tener una categoría bien de B2 máximo está bien por encima de las exigencias que el promedio de los individuos consideran que es suficiente para estar bien entrenado. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando seguimos avanzando en el análisis de esta tabla? Pues que 32 mililitros kilo minuto es ya un valor muy pobre, estar por debajo de 32, considera que el desacondicionamiento es severo en estos individuos y lo que hemos visto es que además de que los sujetos pueden tener valores tan pobres de B2 máximo, una asociación muy frecuente es la asociación con el sobrepeso. Entonces es de esperarse que la inactividad física a la que están sometidos pues haga que el costo energético, ya que vimos la parte de metabolismo del ejercicio, el costo energético de una jornada de 24 horas sea muy por debajo del promedio de lo esperado para sexo de edad, supongamos que sean las 2.000 kilocalorías minuto. Un individuo inactivo, sedentario, puede tener un costo en 24 horas de 1.700, 1.500 kilocalorías. Entonces, pues si él come normal, va a tener en la medida que transcurren los días, los meses, etcétera, un exceso de calorías que va a terminar convirtiéndose en tejido graso. Entonces sabemos entonces que los valores pobres de B2 máximo se asocian de manera muy estrecha con altos contenidos de grasa corporal. Bien, pero observen ustedes que si estoy entre 20 y 25 años, se me pide de 51 a 56, coloquemos el rango pues hasta los 30 años, sería considerar que estoy bien si estoy entre 51 y 53. Esos valores son muy importantes. Y observen ustedes que para yo estar excelente, requiero entre los 20 y los 30 años valores prácticamente por encima de 60. Estos ya son valores muy exigentes y lo que hemos visto es que en el grupo de deportistas, por lo menos del departamento, de la región, aún revolviendo todos los atletas de las diferentes disciplinas, encontramos que valores por encima de 60 en hombres están reservados para algunos, y eso que no todos, los deportistas de deporte de resistencia, deportes de fondo, deportes donde la exigencia aerobia es tan alta. Pero debo advertir que aún teniendo a deportistas de competición en nuestro medio, muchos de ellos no alcanzan ni siquiera la categoría excelente de consumo de oxígeno máximo, lo cual vale la pena mencionar aquí, termina siendo una preocupación porque tiene que ser un aspecto a considerar en todos los entrenadores, en todos los preparadores físicos de nuestros atletas para que los resultados esperados pues en términos de medallería se puedan dar. No será posible entonces yo tener el éxito atlético si empezando el consumo de oxígeno máximo tiene valores pobres. ¿Qué es importante mencionar a esta altura de la presentación? Que el consumo de oxígeno máximo, el VO2 máximo, es el parámetro más importante que tiene que tener desarrollado cualquier individuo cuando vamos a hablar de políticas de salud, hacia dónde tenemos que orientar nuestros esfuerzos en la comunidad. En mi percepción, desde mi punto de vista, debemos hacer todos los esfuerzos para que nuestra comunidad sea consciente de que lo más urgente a trabajar, a desarrollar desde el punto de vista actividad física es la capacidad aerobia. La tarea es que los individuos tengan valores elevados de VO2 máximo. Este es un esfuerzo que tenemos que tener en común todos los profesionales del ejercicio y que me interesa que usted sea consciente de ello porque no es concebible un buen estado de salud si no tiene un buen consumo de oxígeno máximo. Ahora, si eso lo estamos diciendo solamente para la población promedio,
pues qué tan importante será todavía, mucho más importante cuando estamos hablando de deportistas. El deportista necesariamente tiene que tener una preocupación mayor de tener un valor elevado de consumo de oxígeno máximo porque está en términos de competición. Y si él tiene un valor regular o bueno, pues lo que uno va a entender es que los otros competidores pueden haber tenido muy claro la importancia de mejorar esta variable, haber desarrollado su capacidad aerobia y entonces pues yo quedaré en desventaja en el escenario deportivo cuando estoy compitiendo contra un deportista que tiene una excelente capacidad aerobia. Ahora, sobre esa capacidad aerobia, que como lo hemos venido diciendo, no es otra cosa sino la traducción de un muy buen acople, de un muy buen desarrollo, de una buena adaptación de los sistemas cardíaco, vascular, pulmonar, metabólico, muscular. Es una integración de todos los sistemas. Esto me va a traducir un excelente desempeño del organismo en su conjunto, una actividad de las sinergias cardiorrespiratorias bien acopladas que en última se van a traducir en el terreno como un excelente desarrollo atlético. Bien, si yo tengo bien esa capacidad funcional, sobre esa puedo, como lo diría yo a manera ilustrativa, puedo empezar a construir el castillo sobre el cual se edifica un atleta. ¿Qué quiere decir? Tengo buena capacidad aerobia, entonces puedo empezar ya a trabajar las otras capacidades. Pero yo, en mi percepción, considero que no es razonable tener un atleta que no tengan buena capacidad aerobia. Por ejemplo, si yo tengo un deportista que tiene una disciplina fundamentalmente de potencia, un corredor, un atleta de velocidad, un velocista, un lanzador, un judoka, un levantador de pesas, eh, que entrena simplemente la característica de potencia y no desarrolla la capacidad aerobia, va a estar en franca desventaja frente a otro competidor que llegue con una buena capacidad aerobia. De tal suerte que este es un tema que es crítico, es muy importante que el preparador físico lo tenga presente porque es sobre el cual voy a identificar todo el resto de capacidades condicionales del sujeto. Buena base aerobia, entonces ya puedo en un segundo momento pensar en agregarle a eso la potencia, la coordinación, la fuerza explosiva, etcétera, la flexibilidad, si es todo lo que yo quiero. Bueno, entonces punto muy importante para discutir en este momento. Cuando yo hago el análisis de los valores para mujeres, entonces voy a observar que esas cifras van a ir disminuyendo. Observen ustedes que si para un hombre yo pedía una, para estar bien, un VO2 que estuviera por encima de 51 mililitros kilo minuto, miren que a las chicas ya yo les pido para estar bien tan solo 42 mililitros kilo minuto y para estar excelente por encima de 51. Observen ustedes que ya la categoría inclusive muy pobre comienza a disminuir. Entonces, ¿qué quiere decir esto hasta acá? Que al estar yo analizando el tema frente a mujeres, debo ser consciente que las exigencias en términos de valor de VO2 máximo no son iguales a los hombres y ya lo mencionamos en algún momento de la presentación, que esto bien se explica gracias a que ellas tienen una masa muscular menos desarrollada que los hombres por efectos del impacto hormonal, especialmente la testosterona, y también porque globalmente las mujeres tienden a ocuparse de tareas que pueden ser menos vigorosas, de menos exigencia, de fuerza y potencia que los hombres. Y eso va a tener una repercusión sobre el nivel de acondicionamiento, sobre el valor del V2 máximo. Pero si retomamos el tema del análisis de esta tabla, que es bien interesante, tengo otros escenarios que vale la pena revisar. Observen ustedes que si yo retomo aquí los valores para hombres, aquí volví a la tabla de hombres, voy a ver que en la medida que envejece el individuo, esta categoría de bueno va a ser menos exigente en el valor del V2 máximo. Si yo estoy entre 55 y 59 años, para estar bien, tengo que tener al menos 35 mililitros kilo minuto. Comparen ustedes este valor de 51 a los 20 años con este valor de 35 a los 55, 59 años. Y cuando pase de 60, pues estaré bien si estoy por encima de 33.
Pero miren ustedes que yo puedo tener aquí un sujeto de 65 años con un VO2 máximo de, si está por encima de 40, vamos a asumir que, como les comenté en la historia que les comenté hace un rato, este deportista senior master tiene un VO2 máximo de 48 mililitros kilo minuto. Miren ustedes que 48 mililitros kilo minuto corresponde a una categoría media de un sujeto de 20 y 24 años. Y les comentaba yo a ustedes que no es frecuente encontrar chicos entre 20 y 24 años con valores que están difícilmente 30 a 32 mililitros kilo minuto. Entonces, estas tablas hay que considerarlas en términos de cómo el envejecimiento va impactando los valores de VO2 máximo, y este comportamiento que acabo de mostrar aquí es equivalente también para las mujeres. Miren ustedes que esta chica, cuando tenga 55 a 59 años, para estar bien, requerirá tener al menos 28 mililitros kilo minuto, pero esta, si es una atleta senior master, puede estar, supongamos que esté en 35, y el 35 corresponde a una categoría regular para una chica de entre 20 y 24 años. Bien, esas tablas de valores esperados de consumo de oxígeno máximo están disponibles pues en cualquier texto de fisiología. Encuentran esas tablas en los apéndices fundamentalmente, y si quieren ajustarse pues a las que les estoy proponiendo aquí, van a buscar las tablas de este autor, de Schwartz y Reinhold. Bueno, entonces habíamos dicho que los valores de VO2 máximo se acaban de desarrollarse cuando el individuo completa su crecimiento de desarrollo. ¿Qué pasa entonces si yo quiero conocer los valores por debajo del periodo completo de maduración? Pues entonces hay tablas disponibles para poder hacer ese análisis. Veamos. Aquí tenemos los valores esperados de VO2 máximo para adolescentes que están entre 3 y 19 años. Miren ustedes que los chicos se consideran que van a estar bien si tienen un consumo de oxígeno que esté por encima de 45, y las mujeres por encima de 36 prácticamente. Y observen ustedes que para ellos una categoría de 35 para los chicos ya los categorizaría como muy pobres, y las mujeres por debajo de 26. Entonces tienen ustedes categorías para chicos que están en la adolescencia. Y observen ustedes que una categoría excelente para hombres sería un consumo de oxígeno por encima de 56 y las chicas por encima de 42. Estas cifras están un poco por debajo de los individuos que ya están maduros, pero vale la pena tenerlas presentes. ¿Por qué? Porque también es necesario advertir que, por lo menos en nuestro, pues, globalmente, o la adolescencia y los primeros años de la edad adulta es esa franja etaria en la que nosotros tenemos la mayor parte de nuestros deportistas. Los sujetos tienen su mejor expresión, y es cuando vemos a nivel competitivo globalmente, advirtiendo que hay excepciones, hay individuos que pueden continuar como atletas y seguir compitiendo en edades ulteriores, pero si cogemos el grueso de la práctica deportiva competitiva, vamos a decir que es en este rango de adolescencia y primeros años de la edad adulta donde tenemos la máxima expresión atlética, y es por eso entonces que tenemos que ajustarnos cuando queremos tener como parámetro cuál es el VO2 máximo que deberían tener, la tabla de consumo de oxígeno máximo para adolescentes que les estoy mostrando acá. Esta fue propuesta por Cooper hace ya varios años. Ahora, probablemente no tengo yo la posibilidad de someter mis deportistas a un test ergométrico. Es un test que requiere de un personal especializado, requiere de un equipo tecnológico particular, y además, pues los costos de los test pueden resultar siendo una limitante. Además, pues no en todas las ciudades y en todas las ciudades vamos a tener la disponibilidad de los equipos para hacer las pruebas. Pero ustedes conocerán test de pista que nos permiten para medir la capacidad aerobia, y en los cuales podemos extrapolar
los valores del rendimiento de la prueba con el consumo de oxígeno máximo. Este test el test de la milla, que es corriente y que todos los profesionales del ejercicio lo conocerán, tomamos aquí el tiempo que se toma para recorrer esa distancia y aquí tenemos los valores para adolescentes. Aquí estamos viendo de acuerdo a la edad cuánto tiempo se tomó para hacer la prueba y vamos a decir que si un chico de 10 años se tomó 11 minutos 43, va a tener un consumo de oxígeno cercano a los 39 mililitros kilo minuto. Si lo tomamos aquí, por ejemplo, a los 14 años, vamos a ver que si tarda unos 10 minutos con 19, su consumo de oxígeno es 35 y así sucesivamente como lo muestra esta tabla. ¿Qué otras aproximaciones podemos tener? Tenemos esta de cuáles son los valores de VO2 máximo en deportistas. Entonces, ya por disciplina deportiva también vale la pena tener como una noción de cuál es el valor de VO2 máximo que debe tener mi atleta. Entonces, observen ustedes aquí que probablemente no, que el valor más alto esperado de consumo de oxígeno máximo es para disciplinas que tienen un componente aerobio más grande. Miren ustedes, por ejemplo, que en hombres y mujeres el atletismo de fondo y semifondo es la disciplina que más altos valores va a tener. Observen ustedes aquí, por ejemplo, el triatlón también, tanto en hombres como mujeres, tienen valores supremamente altos. Pero si yo me voy a otras disciplinas que son menos aerobias, que son más explosivas, que utilizan más las vías metabólicas anaerobias como el levantamiento de pesas, miren ustedes que el esperado para un levantador de pesas no es tan alto, es 48, comparado con un valor de 80, pues, para atletismo de fondo y semifondo. Y miren ustedes cómo estos deportes como boxeo, lucha, taekwondo, son relativamente anaerobios y les da a ustedes una idea en este abanico que les estoy mostrando aquí, cuáles son las exigencias para cada uno de ellos. Entonces, sorprendentemente, vemos, tengo para pues, comentar que la experiencia durante muchos años de haber evaluado deportistas en nuestro medio, en los reportes que he tenido que pasar a los entrenadores, es muy frecuente el que los chicos evaluados tengan un VO2 que no se aproxima siquiera a estos valores esperados de VO2 máximo en deportistas. Eso hace entonces que frente al desempeño atlético y las expectativas que tienen los individuos sobre cuánto, sobre qué tanto, pues qué tantas posibilidades van a tener para ganar, pues el consumo de oxígeno máximo va a ser de la más alta importancia. ¿Qué es importante mencionar aquí hasta a esta altura de la presentación? Que si el sujeto tiene un consumo de oxígeno que yo espero que sea supremamente alto, eso y yo tengo un valor que no se ajusta, debo considerar el tiempo que debo invertir para poderme ajustar. Las mejorías del consumo de oxígeno máximo van a requerir de semanas, de meses, para que los cambios ocurran. Entonces sabemos que, y tal vez lo mencioné en una sesión anterior, que para yo ver cambios que sean medibles, que sean cuantificables y que pueda traducir como en las gráficas que les mostré a lo largo de esta presentación, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la capacidad aerobia va a requerir de un mes, yo diría que 6, ojalá 8 semanas para que sean realmente evidenciables. Esto es muy importante porque he tenido la experiencia también de ver de deportistas que se avecinan a la competencia, no se ha hecho el ajuste del programa de entrenamiento y estando a 3 semanas, 2 o 3 o 4 semanas de la competencia, el valor insuficiente de VO2 máximo puede hacer que el aumento en las cargas de entrenamiento esté muy por encima de lo tolerable por el sujeto y esto nos va a llevar desafortunadamente a la aparición de fatiga, de un sobreesfuerzo por parte del individuo.
Bien, entonces en síntesis, ¿qué podemos decir hasta acá? Que hemos hablado de el metabolismo aerobio, hemos visto el impacto que tiene el ejercicio físico regular sobre esta capacidad física tan importante. Hemos mencionado que el consumo de oxígeno es el más importante como parámetro de la capacidad de determinación de la capacidad de trabajo de un individuo y que es una variable que tiene sus particularidades dependiendo de la naturaleza del ejercicio que se haga, del sexo del individuo y también del paso de los años como factores que pueden afectar los valores máximos de esta variable. Eh, Simplemente decirles que tener siempre claro este concepto de consumo de oxígeno y consumo de oxígeno máximo seguirá siendo en todos los eventos académicos y en el desempeño profesional de todos los profesionales de la salud de la más alta importancia. Muchas gracias.